Bienvenidos un día más a nuestro programa de Token City en Negocios TV, donde todas las semanas les comentamos lo que está pasando en relación a la economía tokenizada. Antes de empezar, vamos a contar y a recordar qué es Token City. Token City es una compañía tecnológica donde hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica, así como las capas regulatorias para que cualquier compañía pueda emitir, gestionar y negociar tokens. En concreto, security tokens. Los security tokens son aquellos que están respaldados por activos financieros, es decir, acciones, bonos, fondos, etcétera, etcétera. Y actualmente nos encontramos en el sandbox regulatorio de la CNMV y el Banco de España, creando nuestro propio mercado de valores tokenizado bajo la regulación europea, así como también la bolsa de valores tokenizada y regulada en Suiza. Hoy quiero repasar, es nuestro último programa de este año, ha sido un año apasionante y quiero repasar algunos de los hitos que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos meses. A raíz de la nueva regulación europea, Token City entró en el sandbox regulatorio en diciembre de 2022. Fue una gran noticia para poder empezar a crear nuestro mercado regulado, nuestro mercado de valores regulado tokenizado. Por otra parte, hemos conseguido, nos han otorgado varios premios este año. Uno de ellos fue el Premio Nacional de Tecnología Siglo XXI de Blockchain, así como el Premio de Blockchain y Ciberseguridad PRICE, otorgado por la embajadora de Israel y que lo concedió la asociación Women Startup Community, y a raíz de ese premio hemos sido invitados al Parlamento Europeo a explicar qué estamos haciendo en relación con la tokenización de activos. Justo hace un mes lanzamos nuestra ronda de financiación. A día de hoy ya hemos conseguido levantar más de la mitad y estamos súper contentos porque justo la semana pasada acabó de entrar el primer fondo institucional internacional, que es un Venture Capital de una de las bolsas de valores más reconocidas a nivel internacional. Y esta semana también tenemos un evento en IES, donde tenemos un reconocimiento como startup invertida por parte de su red de Business Angels. Y no nos quedamos aquí, porque el año que viene, tomen nota, dentro de todos nuestros hitos, hay un gran hito, ya que el 21 y 22 de noviembre estamos coorganizando el primer Congreso Iberoamericano de Mercados Financieros Regulados en Blockchain en Madrid, muy apoyado a nivel institucional y con el que pretendemos revolucionar el mundo iberoamericano con la tecnología blockchain en el sector financiero. Ya os iremos contando, no perdáis. Ya os iremos contando. Y quiero pasar hoy a los dos maravillosos invitados que tenemos, que entre ellos es María Parga, que es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, PDD-IS Madrid, PD en Innovación y Tecnología Financiera por el IEB Madrid y programa de directivo a consejero por parte del IES Madrid-Barcelona. María tiene una experiencia de más de 3 décadas en el sector financiero, considerada una de las expertas nacionales en la digitalización de los mercados bursátiles y los procesos de cumplimiento normativo, al haber sido durante 20 años, de 1999 a 2018, la secretaria del Comité Asesor Técnico de los índices del IBEX. También fue directora coordinadora de la Sociedad de Valores, el Sistema de Interconexión Bursátil Español y directora general de Bolsas y Mercados Españoles Innova, en su última etapa en Bolsas y Mercados Españoles, dedicada a la innovación abierta, enfoco y blockchain. Impulsora y cofundadora y actualmente presidenta de honor de Alastria, primer consorcio blockchain de España con más de 550 socios y un referente internacional. Actualmente es cofundadora de Waze y cofundadora de Music, dos compañías en las cuales ha introducido lo que es la tokenización de activos y que nos contará a lo largo de esta entrevista. Muy buenas tardes, María, bienvenida. Hola, encantada y enhorabuena por todos esos éxitos. Bueno, poco a poco estamos luchando. Enhorabuena. Y por otra parte tenemos a Luis Pastor. Luis Pastor es socio y director de consultoría y líder de la práctica de Web3, cripto y blockchain en Grant Thornton, que él mismo estableció en 2015. Es vicepresidente de Alastria, el mayor consorcio de blockchain en España. Y Luis tiene más de 20 años de experiencia profesional en proyectos relacionados con innovación, tanto en el ámbito de consultoría como el emprendimiento. Durante sus años en Grant Thornton ha estado trabajando con más de 40 proyectos del ámbito cripto y blockchain a nivel nacional e internacional relacionados con identidad digital, trazabilidad, CBDCs, tokenización, NFTs y varios sectores en numerosos casos de uso. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Vamos, tengo un placer, además a los dos que estáis, sobre todo también en Alastria, o sea, ya me contaréis un poquito sobre ello. Pero lo primero de todo es, sé que sois amigos, lleváis trabajando juntos en diferentes proyectos hace mucho. ¿Cómo os conocisteis y en qué momento? Pues empiezo yo o... Venga, y luego sigo yo. Pues oye, sí, es un gusto, pues al final en esta industria todavía somos poquitos, es verdad que
hace ya pues 6-7 años éramos menos todavía. Y sí, que da mucha confianza y mucho gusto pues, de compartir esto con amigos. Y nos conocimos pues, montando otro proyecto en el cual pues, BM, a través de María, era pionero en esa parte de generar una traza biométrica, María lo puede explicar mucho mejor que yo, para evitar ese, digamos, no repudio, como una figura de tercero de confianza, y empezamos a comentar cómo podíamos trabajar conjuntamente a través de Grant Thornton, con BM Innova y demás, y bueno, pues a partir de ahí surgieron unas formaciones, surgió todo el ámbito de Alastria y trabajando muchísimas cosas juntos, la verdad. Sí, yo creo que fue clave, efectivamente nos conocimos en un proyecto que era bastante pionero, porque era la utilización de la biometría de voz para volver otra vez a los correos, ¿no? Como esa identificación a través de la biometría de voz y tal, era bastante pionero en aquel momento. Y ya estábamos nosotros trabajando en blockchain y me dijeron, no, pues es que Luis, se ha traído aquí el hub internacional de blockchain y quiere que España pues, se convierta en un polo y tal. Y digo, bueno, esto es increíble. Entonces dije, bueno, venga, pues vamos a empezar a colaborar. Y entonces hicimos el primer programa divulgativo porque nos dimos cuenta, claro, que la clave era como generar un espacio de confianza donde los reguladores pudieran entender qué era esto de blockchain, ¿no? Porque era bastante... Quiero decir, tienes que cambiar un poco tu forma de ver, sobre todo desde el punto de vista de la gobernanza y la descentralización, ¿no? Como además es un tema que está disrupcionando la economía y el gobierno, pues ahí nos unimos, ¿te acuerdas? Y entonces empezamos a desarrollar un programa formativo divulgativo para el Tesoro, el Banco de España, la CNMV, y bueno, de ahí también surgió un equipo de gente, Alastria, etcétera, sí. Y nada, siempre hemos estado, es que da gusto estar con gente tan innovadora. Bueno, pues maravilloso y como repito, es una gozada teneros hoy aquí a los dos, sobre todo porque somos conscientes que Europa es una gran defensora de lo que es la economía tokenizada por todos los beneficios que puede llegar a traer a la hora de dinamizar lo que es la propia economía en la Unión. Y este año ha estado marcado en un antes y un después en la Unión Europea por la aprobación, como digo yo, creando la alfombra roja para poder desarrollar muchísimas cosas, lógicamente desarrollando nueva normativa pues como el Pilot Regime, MiCA, EIDAS, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría saber cómo lo habéis vivido vosotros esto respecto a, pues llegasteis muy pronto al sector, habéis estado evangelizando y cuando de repente os encontráis ya con ese marco regulatorio para poder crear lo que lleváis luchando tantos años. No, pues la verdad que para mí ha sido muy emocionante. Primero, conseguir que en España se creara el sandbox financiero. Eso fue un hito porque si algo he aprendido con total humildad de lo que es el desarrollo y la innovación en los mercados financieros es que los experimentos con gaseosa. Quiero decir que todo aquello que tú quieras desarrollar, que sea innovador, y donde analizas todos los riesgos que te puedas imaginar, siempre va a ocurrir lo que no tenías pensado, con lo cual, cuando estamos hablando de la confianza y del dinero de las personas, pues tiene que ser un espacio muy preparado para que haya innovación, pero que además haya una seguridad, con lo cual, primero, el sandbox financiero, que fue trabajo de muchísima gente, fue un gran hito. Y ya de ahí el hecho de que Europa haya desarrollado una regulación, una normativa, pero que no es impuesta, sino que tiene que ir la regulación de la mano del desarrollo, porque esto ha empezado, pero es como Internet, ¿no? Que dices, bueno, el camino va a ir por aquí, pero irá por aquí, por allá, ¿no? Entonces, tanto el Pilot Regime como MiCA, como todo lo que se está desarrollando, la verdad que bueno, es una satisfacción, ¿no? Porque es el trabajo además de tanta gente que ha participado en esto y luego, aunque yo creo que no se sabe, pero sí que es verdad que yo creo que España ha jugado un papel muy relevante con la participación de muchas personas que están en la sombra y que han hecho posible generar esa confianza, ¿no? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con María. Al final hay que frotarse a veces los ojos y todo, porque cuando empezamos con este sector, yo que prácticamente llevo 10 años y empecé pues con las cripto, luego emprendiendo,
claro, veíamos necesaria una regulación que desde el propio sector pues no había mucho interés. Cuando hablo del sector cripto y hablo quizás del 2014, 2015, pero claro, hay que pensar en la regulación desde el punto de vista del interés de la protección de los inversores, de generar innovación que sea respetando la regulación actual, incluso mejorando ciertas cosas. Y al principio, cuando trabajábamos en esto, casi veíamos la regulación actual que había y veíamos que había muchos gaps por cubrir, y se han ido cubriendo estos años, y yo personalmente coincido mucho con María. Yo creo que ha habido mucho impulso desde España, de todos los ámbitos, y oye, pues también nuestro granito de arena con Alastria, pero luego lo que creo es que Europa está tomando una posición súper interesante, ¿no? Y súper de liderazgo, que nos viene muy bien a todos, y no es MiCA, Pilot Regime, EIDAS, Gafi Rules, Condora, y todo ya contempla lo que algunos le llaman DLT, otros blockchain, pero al final lo que viene a ser un cambio que por fin lo vamos conformando con esas piezas para generar, yo creo, una economía tokenizada que tenga mucho más recorrido y valor, ¿no? Eso es lo que se va a preguntar, es decir, ¿cómo veis el futuro de Europa respecto a la economía tokenizada, a lo que es a corto, a medio y a largo? Pues mira, yo creo que Europa lo está haciendo francamente bien, a pesar de lo complejo que es que en Europa se quiere regular todo, se quiere ver todo desde muchísimos puntos de vista y tal. Pero realmente nos encontramos en un momento clave en el mundo, en el que el mundo físico se está creando, el mundo físico y como una especie de réplica del mundo digital. Y realmente ahí las cosas, las personas, las organizaciones, los procesos van a tener que tener una identidad para realmente saber que con lo que tú estás interactuando es una persona, no es una máquina, ¿no? Entonces, es verdad que la inteligencia artificial, que va a haber muchas tecnologías que van a ser una herramienta de ayuda para el desarrollo del hombre, de las personas, y de todavía mucho que nos queda por hacer, ¿no? Pero creo que hay una clave fundamental que aporta esta tecnología, que es el hecho de la identidad. O sea, en el mundo digital tiene que haber una correlación entre el mundo físico y el mundo digital. No podemos crear un mundo digital donde ya hemos perdido nuestra identidad en Internet, si además perdemos nuestra identidad como seres humanos, ya sería terrible, ¿no? Entonces, en el mundo hasta ahora se ha liderado, por decirlo de alguna manera, por la competencia, el competir, ¿no? Yo creo que blockchain lo que aporta también es esa colaboración entre distintos sectores y que el mundo lo necesita, es que nos lo están diciendo. Entonces, creo que Europa juega un papel clave por su historia, por la unión de culturas y por esa, como si dijéramos, garantía de privacidad de las personas, pero a su vez es consciente de esa asignatura pendiente que ha quedado en todo lo que ha sido la innovación en el mundo de Internet, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa tiene muchísimo que aportar. Creo que hay muchísimas personas que están contribuyendo a que esto se haga una realidad con muchos detalles normativos, etcétera, en diferentes sectores, y creo que va a ser una clave y un referente en otros mercados, tanto en los mercados latinoamericanos como en el resto de mercados, porque creo que hay una parte muy importante del derecho de las personas que en el resto del mundo a lo mejor se están desarrollando en otras líneas, ¿no? Pero creo que ahí Europa tiene mucho que aportar, y bueno, en este sentido España también yo creo que tiene, ya sabéis que soy una defensora a ultranza de España, ¿no? Pero de Europa. Pero yo creo que tenemos muchísimo que aportar en toda esta transformación digital que está ocurriendo. Yo por añadir, o sea, si hago la versión corto, medio y largo que nos decías, a corto ya es una realidad que tenemos ese sandbox, que tenemos esa posibilidad de crear infraestructuras de mercado, esos mercados secundarios que hacían mucha falta, ese registro de proveedores cripto. Ya empezamos a ver esa identidad digital que tiene
esa visión más de interoperabilidad entre los Estados miembros. Creo que todos los visos están ahí para lo que va a ocurrir de ese, decía algún informe, no sé, 2030, de 65 billones de activos tokenizados, que muchas veces pensamos en activos financieros, pero la tokenización realmente es que va mucho más allá. O sea, la tokenización, como bien sabéis, hablamos de activos reales, hablamos de esas identidades digitales, y yo creo que a medio plazo nos vamos a encontrar en esa convivencia también con esas CBDCs, esos euros digitales aquí en Europa, con unas economías mucho más transfronterizas, colaborativas. Y luego yo a largo lo que veo es que pues los que habíamos estado en este sector, como en este momento desde el principio, diremos, ¿te acuerdas lo que hablábamos y tal? Pero el ciudadano verá simplemente que tiene unos servicios mucho más cómodos, mucho más eficientes, que la administración se siente que puede trabajar de una forma mucho más coordinada, prevención de fraude, incluso creación de valor, y el sector privado verá que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y ahí espero de nuevo que Europa tenga esa baza de jugar una competitividad mucho mayor frente a los grandes gigantes que tenemos, ¿no? esos bloques. Has comentado, Luis, el tema de las CBDCs. Me gustaría saber cuál es tu opinión y si van a ayudar a una adopción masiva de lo que es esta tecnología en nuestro día a día. Yo creo que sí. O sea, es verdad que la gran pregunta es ¿cuándo, ¿no? ¿Cuándo tendremos las CBDCs, esas monedas respaldadas por bancos centrales de pleno derecho y a pleno funcionamiento, ¿no? Más allá de que ahora en este momento pues tengamos opciones que nos permitan convivir con el cash, con esas monedas ya digitales, porque quizás para los que son los telespectadores pues dirán, bueno, yo ya tengo mi euro digitalizado y demás. Sí, pero quizás esto es un paso más allá que nos ayude a, si finalmente se opta por esa vía blockchain, por esa vía DLT, tener ese euro con una capacidad programable que dé muchas ventajas no solo al retail, sino a lo que sería el wholesale, y yo creo que ahí vamos a tener muchas ventajas de cara a la economía. Es verdad que también pues, cuando hablamos de política monetaria, control de la soberanía nacional, en algunos casos, ya no solo pensando en Europa, lo que sería inclusión financiera, yo creo que esto aporta muchas ventajas. Ahora en este momento pues vamos a vivir con stablecoins que quizás son también financieras, enteramente financieras, que están respaldadas por depósitos bancarios, como ya iniciativas en Alemania. Tenemos también cosas muy curiosas que de nuevo creo que nos benefician, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que Circle, por ejemplo, haya decidido establecerse en Francia para su EuroSí, porque creo que es importante. Y oye, ¿por qué no? Pues espero que desde España pues también tengamos esa valentía de encaminarnos hacia esto, en esa convivencia que estos años, pues sobre todo algunos, cuando hablamos de retail o incluso las compañías, se pueden sentir un poco confundidas con qué opciones pueden tener, pero yo creo que va a ser un acelerador absoluto de todo lo que va a venir. Es la gasolina que para poder intercambiar esos productos financieros necesitamos, ¿no? Bueno, pues maravilloso. A ver Sí, si poquito a poco vamos viéndolo. A mí me parece maravilloso el momento que estamos viviendo a nivel histórico. Sí. Y bueno, María, tú has vivido la evolución de los mercados financieros desde BME. ¿Cómo has vivido esa evolución y el cambio tan disruptivo que en principio se está dando, se va a dar con esos nuevos mercados que se están construyendo en DLT? Sí, pues efectivamente tuve la suerte de estar ahí en primera línea para ver cómo se producía esa transformación de los corros a la digitalización, la creación de los índices, todo ese desarrollo brutal que al final lo que da respuesta es que empresas tienen proyectos, necesitan financiación, se crea un marco de confianza para que inversores pues puedan invertir y así desarrollar economía y tal, ¿no? A mí me ha encantado esta etapa de trabajar en la bolsa porque muchas veces pensaba, bueno, estoy contribuyendo a la generación de empleo, etcétera, ¿no? Porque ese es un marco. Sin embargo, las bolsas han llegado hasta donde han llegado, es decir, que se han hecho muchos desarrollos en lo que eran mercados alternativos bursátiles para la financiación más micro, más pequeña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, mira que se crean grupos de trabajo, etcétera, pero
realmente no existía una solución tecnológica que diera respuesta, como si dijéramos, a la financiación de empresas más pequeñas o a la microfinanciación y la generación de un mercado secundario, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando descubrí esta tecnología digo, esta es la solución. Es verdad que todo lo que es el desarrollo del marco normativo, la evolución de la tecnología y sobre todo la parte de gobernanza, teniendo en cuenta además que va a disrupcionar dos sectores, que es la economía y el gobierno, que hasta ahora no han sido disrupcionados, no es fácil, ¿no? Pero la verdad que han pasado pues 15 años ya desde que, 15, ¿no? Desde que apareció Bitcoin. Y en 15 años, fíjate todo lo que hemos avanzado. Hemos llegado a conseguir ya por lo menos esa separación entre lo que es el mundo cripto, no la separación mala, sino la separación buena, ¿no? Más allá de la criptomoneda. Entonces, creo que lo que aporta esta tecnología y este cambio que estamos desarrollando ahora es, primero, la inclusión financiera, que es un tema que los mercados financieros se lo dejaron por el camino. Con el tema de identidad que has comentado, ¿no? Aporta también esa pérdida de identidad que hemos tenido en todo lo que ha sido el desarrollo de Internet, y vamos a poder recuperar nuestra identidad en este mundo Web3, ¿no? Es verdad que los modelos de negocio van a cambiar y eso, pues vamos a ver cómo se va a hacer, hablando de modelos de ¿no? negocio, tú justo has pasado del mundo más institucional a ser emprendedora. Entonces, cuéntanos exactamente de una manera ágil y rápida en qué consisten los proyectos en los que estás involucrada, que además tiene mucho que ver con la tokenización de activos. Exactamente, sí, es verdad. O sea, lo importante es que ahora se desarrollen proyectos que generen valor a los diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, estoy en dos proyectos apasionantes. Uno es sobre el Camino de Santiago, se desarrolla en el Camino de Santiago, y básicamente consiste en que el peregrino se convierta en un generador de valor para el ecosistema, ¿no? Para el Camino de Santiago. En este caso es para todo lo que son las rutas culturales del mundo, ¿no? ¿Y cómo el peregrino? Bueno, por supuesto, estamos apoyados en la tecnología de Token City, que no me extraña que os hayan dado tantos premios, porque realmente cuando tú estás innovando, estás desarrollando un nuevo proyecto, necesitas a expertos sobre la materia, ¿no? Con lo cual, tanto en el del Camino de Santiago como en el de la música, estamos apoyados con vosotros, ¿no? Entonces, el caminante va a ir andando y va a ir obteniendo por cada etapa un Pilgrim Token, ¿no? Que es un token, pero es un utility token, y es con una idea de gamificar, es decir, cómo gracias a ese Pilgrim Token vamos a crear una comunidad y vamos a conectar al peregrino con los productores locales, ¿no? Los que producen quesos, los que producen bodegas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo se ha creado un marketplace para que el peregrino pueda ir caminando, haciendo el camino, comprando el jamón o el queso a cuestas, ¿no? Exacto. Se los mandan a casa. Me parece una idea maravillosa. Lo mandamos ¿Y la a de la casa. música, cuéntanos? ¿En qué consiste? Pues el mundo de la música vaya un poco más allá y consiste en la creación de un mercado de derechos musicales. Es decir, es la vocación de convertir en un mercado que financie a los artistas, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de los fans. Entonces, bueno, aquí ya es esa microfinanciación que te comento, donde un fan va a poder microfinanciar a un artista, pero que luego no solamente va a poder financiarlo, sino que está todo el tema de los NFTs para que se sienta parte, ¿no? Ahí hay una parte muy importante a desarrollar, pero sobre todo que hay un mercado secundario. Porque el problema con estas microfinanciación o con la financiación, cuando tú entras en un capital riesgo, bueno, pues si lo haces a través de un fondo, vale, pero si quieres realmente financiar ahora mismo, no existe una solución, ¿no? Y yo creo que ahí Token City lo está haciendo también muy bien, porque hemos entrado con vosotros... No pones rojos, María. No, es que es verdad, lo digo de verdad. Igual no le hemos pagado, que lo sepas. Para poder desarrollar estos nuevos modelos, ¿no? Que hemos visto que está en el mercado inmobiliario, en el mercado del deporte, ¿no? Y en el mercado de la música, que es que tú eres fan de un artista, bueno, pues vas a poder financiarlo,
pero luego además va a haber un mercado secundario donde vas a poder cambiarte, ¿no?, en esa inversión. Y hablando de proyectos de inversión, Luis, ¿qué oportunidades ves que pueda, o sea, que hay a día de hoy en el sector de lo que es la tokenización, ¿no? Claro, es que tenemos un sector de criptoactivos que es muy amplio, o sea, desde el más cripto hasta el más de tokenización, hasta el más regulado respecto a las nuevas bolsas de valores tokenizadas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, aparte de que hay esas blurred lines, ¿no?, entre unos temas y otros, yo creo que ahora es un buen momento. Es verdad, leía hace poquito los reportes de Private Equity, Venture Capital, que decían, bueno, que muchas startups los últimos años de este sector estaban un tanto sobrevaloradas, un poquito infladas. Es verdad que con lo que aconteció el año pasado ha habido cierta corrección, en algún caso justa, en otro caso un pelín injusta, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de la inversión, creo que los proyectos que hay en este momento tienen mucho sentido, mucho recorrido. Yo creo que desde el punto de vista del inversor más profesional, de esos Venture Capital, hay una oportunidad manifiesta de elegir esos proyectos de tokenización, proyectos sobre todo que permitan mejorar las infraestructuras existentes, tanto públicas como permisionadas. Ahí van a surgir un montón de proyectos de identidad, que siempre hablamos de las personas, pero también, ¿por qué no?, de las compañías, del Internet de las cosas. Creo que hay un marco muy amplio ahí por cubrir. Y dentro de la tokenización creo que va a haber mucha imbricación entre lo que es esas finanzas descentralizadas con las finanzas tradicionales, donde se necesitan, bueno, pues que se aporten ciertos colaterales un poco más tradicionales dentro de este mundo. Ya vimos el ejemplo de Societe Generale con Forge, lo que hizo con MakerDAO y las DAI, ¿no?, apalancándose. Vamos a explicar esto qué es, o sea, porque a veces, ¿no?, o sea, esto quiere decir que, por ejemplo, una compañía emite un bono tokenizado, ¿no?, que es en el mundo real, por decirlo así, en CeFi, y bueno, pues ese bono tokenizado, a través de un protocolo en las finanzas descentralizadas, lo puede dejar de colateral y puede financiarse con él, ¿no? O sea, yo creo que también es ese puente y esa revolución entre las finanzas centralizadas y descentralizadas, ¿no? Correcto, yo creo que ahí ahora mismo hay un montón de startups que están surgiendo, no solo desde el punto de vista de tokenización, que es básico, desde el punto de vista de custodia, desde el punto de vista también de generar productos financieros cada vez más complejos dentro de estas redes, la identificación, todo lo que es la gobernanza, pues como sabemos que muchos protocolos están gobernados en formato DAO en esa votación, toda la parte de ciberseguridad, que es fundamental, enfoque regulatorio, herramientas a esa serie de proyectos. Creo que el momento de inversión es fundamental y hay equipos sobradamente avanzados, ¿no?, para invertir en ellos. Maravilloso. Oye, como última pregunta, ¿cómo creéis que va a impactar en el día a día de los europeos? El año que viene creo que quieren, del 2024, la Unión Europea, que el 80% ya tenga, ¿no?, este implemento de EIDAS 2 y tengamos toda la identidad digital. ¿Qué significa eso? O sea, ¿dónde vamos, o sea, dónde vamos a tener físicamente esa? Ahora llevamos nuestro DNI, pero ¿dónde lo vamos a tener custodiada? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que es apasionante y que además que se ha hecho muy bien, porque se han creado los grupos, EPSI, grupos, etcétera. Se ha empezado con el tema de los estudiantes, que fue el wallet del estudiante para esa transición digital, y yo creo Cuando hablamos de wallet del estudiante, para que nos entiendan, ¿qué significa? ¿Qué significa una wallet? O sea, es decir, significa es una aplicación que yo, dentro de por mi ejemplo, móvil. ¿Qué significa? Que voy a tener yo ahí como mi DNI virtual. Significa, por ejemplo, que yo, para acreditar mis estudios ahora mismo, la acreditación de mis estudios se produce a través de cada universidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no tenemos esa posibilidad de llegar yo a un sitio y acreditar a través de algo digital que yo he hecho esos estudios, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo que se eligió con el caso de EVA, de la identificación de acreditación de qué es lo que yo he estudiado, que al final es una credencial verificable, es decir, que yo he estudiado aquí en Madrid, luego me he ido a Barcelona, luego me he ido a Lyon, luego me he ido a tal, y voy obteniendo una serie de credenciales. Esto, por ejemplo, para el mundo financiero es súper importante,
porque realmente tú tienes que tener unas credenciales de saber que estás preparado para hacer eso, ¿no? Con lo cual es un ejemplo, o sea, para mí la clave es elegir ejemplos prácticos que a todos los niveles, no solamente a los estudiantes, sino a los estudiantes, a los refugiados, que también hay un caso, a los temas de seguridad social, nos faciliten esta pertenencia a Europa, ¿no? Entonces, yo creo que el reto está en que la gente no tiene por qué saber si es un wallet o qué es lo que es. Lo importante es que a ti te facilite tu gestión en tu vida diaria, ¿no? Entonces, un estudiante ¿qué quiere? Bueno, pues quiere que cuando pida la beca pues se lo den rápido, que pueda acreditar, que pueda hacer una práctica a lo mejor en Portugal o en Italia, donde sea. Entonces, este wallet, o como le queramos llamar, esta credencial que vas a tener en tu teléfono, va a permitir esa transición, ¿no? Por ejemplo, para el tema de los refugiados, bueno, pues oye, el hecho de que tengan una credencial verificable, que podamos financiarles, eso va a ser súper importante. Entonces, creo que el trabajo que se ha hecho en la sombra de elegir estos casos de uso que realmente solucionen la vida de las personas, pues ha sido muy acertado. Y todo esto se va a poner en marcha en producción ya el año que viene, pero que es mucho trabajo, que estamos hablando, ¿verdad?, de muchos años. Dejamos 10 segundillos. No, bueno, que obviamente, complementando lo que dice María, yo creo que es mucho trabajo, muchos años, y yo creo que por fin vamos a poder aunar todos esos sistemas que ya teníamos digitales entre los diferentes Estados miembros con un conector en común que nos permiten identificarnos y nos permiten hacer trámites. Y ya no es el trámite dentro de mi país, es que si me voy a otro Estado miembro y quiero trabajar allí, tengo que demostrar, como decía María, el caso de los estudiantes, pero puede ser un caso de información fiscal, penal, laboral, lo que fuese, la puedo presentar, sanitaria, de una forma sencilla. Yo creo que eso, de nuevo, nos amplía mucho los territorios y las minas para crecer dentro de Europa. Maravilloso, y un verdadero placer teneros hoy aquí a los dos en nuestro último programa de este año, que ha sido, nos hemos estrenado con programa propio, lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible. María, vendremos en septiembre con novedades, ¿verdad? Ya te traeremos en septiembre para contar las nuevas novedades contigo en Token City. Pues nada, muchísimas gracias, Luis, María. Y acabamos el programa por hoy. Ha sido un verdadero placer estar todos estos meses con vosotros. Espero que os hayamos aportado nuestro granito de arena para ir conociendo un poquito, iros adentrando en lo que es la economía tokenizada. Y volvemos en septiembre. Muchas gracias y muy buenas tardes.